Hermanos, para pasar a uno de los momentos más importantes, que es la palabra de Dios, y que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Y te pedimos que seas tú bendiciendo este momento, bendiciendo esta palabra, que seas tú hablando directamente a nuestros corazones, que quites de nosotros toda ceguera espiritual y que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para poder escuchar tu voz, hablándonos en esta hora, Dios Todopoderoso. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso a Jesús, hermanos. Hola, hola, sí. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén, amén. Se nota, ¿eh? Abrimos nuestras Biblias en Mateo, San Mateo. Bien. San Mateo capítulo 20. O el Evangelio de San Mateo, como quieran llamarlo. Igual no se va a ofender Mateo. Mateo 20, versículo 29 en adelante, 20 hasta el 34, unos cuantos versículos nada más. Amén. Bien, vamos a estar leyendo en una versión que es la Reina Valera, y de ahí los chicos me van a apoyar a colocarlo en otra versión que es la NBI, que tiene es un poquito más explícita. Amén. Vamos a leer, dice Mateo 20 del 29 en adelante. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? 33 dice: ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gracias, Padre, gracias, Rey de Gloria, por esta mañana. Amado Padre, te rogamos, oh Dios, que de la misma manera que los ciegos hoy puedas abrir nuestras vistas para poder ver tu necesidad, para poder estar atentos a lo que tú quieres que hoy hagamos, no mañana, no después de que dejemos algo, sino desde el mismo momento en el cual tú nos llamas. Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder asumir cada desafío como una orden directa de tu reino, amado Padre, y que no nos embromemos tanto en si viene de parte tuya o no viene de parte tuya, sino que podamos reconocer tu voz, amado Padre, en nuestro espíritu para poder poner en práctica todo lo que tú quieres que hoy hagamos, amado Jesús. Amado Padre, una vez más nos colocamos como barro en tus manos para poder tener la forma que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Y amado Jesucristo, que nuestro corazón siempre se mantenga humillado delante de tu presencia, amado Padre. Gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Estamos despiertos, ¿no? Han tomado un buen desayuno, están ayunando. Capítulo 20, 29. Me gusta cómo empieza este desafío que enfrenta Jesús. Este mismo mensaje compartí el día de ayer con los adolescentes, pero hoy quiero darle otro enfoque, tal vez más personal a uno mismo, ¿no? Dice, ¿no? Al salir de Jericó, habían dos ciegos, dice, una gran multitud seguía a Jesús. Ya prácticamente algunos dicen que este milagro es uno de los milagros últimos que Jesús hace de manera física, ¿no? Después, bueno, creo que es el de la oreja cuando cortan al soldado, ¿no? Entonces es parte ya de uno de sus últimos milagros que va haciendo en su ministerio Jesús. Y lo que tiene Jesús en este caso es que ya tiene mucha fama.
Y se acuerdan que hay ocasiones en que Jesús les decía a las personas cuando sucedían los milagros, les decía, no digas esto, no le digas a tus autoridades, no le digas al pueblo, ¿no?, del milagro que a veces sucedía. Pero da la casualidad que en esta ocasión Jesús no dice esto, ya porque tal vez ya estaba muy comprometido Jesús. Ya cuando él salía del lugar en el que se quedaba, ya había una multitud lista con la carpa levantada para poder seguir al maestro al distinto lugar donde se iba a mover, ¿no? Entonces vemos que Jesús ya había desarrollado bastante su ministerio, ya se había bautizado, ya había ayunado, ya había multiplicado el agua, había convertido el agua en vino, ya había por ahí dado a comer a muchas personas, ya tenía un ministerio bastante grande dentro de esos tres años nada más. Entonces, una multitud, una gran masa de personas, no eran solo cientos, sino que eran muchos, ¿no? Que de seguro que si, como les decía ayer a los chicos, que si es que hoy hubiese venido esa multitud, los que todavía no están por llegar no encontrarían lugar, porque eran miles de personas. No dice y unos cientos de personas o unos cuantos le seguían, sino que dice una multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Esto también me hace pensar de que parte de los que seguían a Jesús, no todos eran sus discípulos, ¿no? Lo seguían, pero seguir a Jesús no significa ser su discípulo. Hermano, eso suena un poco contradictorio. Y es verdad, ¿cuántos de nosotros hemos crecido en un hogar cristiano o llevamos mucho tiempo en el evangelio, pero nos cuesta a veces cumplir ciertas cosas que Jesús mismo nos da, ¿no?, que nos exige? Un claro ejemplo son los diezmos. El otro día escuchaba un mensaje de un chico que decía: los diezmos no se le debe dar al pastor por tal cosa, no de acá de Perú, ¿no?, de otro lugar, de que decía que se les debía dar cada 3 años y todo un drama ahí que surgía, ¿no? Y yo preguntaba, ¿y quién tiene la verdad entonces absoluta, no? Iban a haber distintas posturas y la intención de los diezmos siempre fue sostener la congregación, ¿no? Esa siempre fue la intención, ¿no? La congregación, los que estaban encargados de llevar esto. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Había una multitud tras Jesús, pero no todos eran considerados discípulos de Jesús. ¿Y qué es la palabra discípulo? En el discipulado, los que están un poquito más avanzados, nos hemos dado cuenta que el discípulo es aquel que no es que ya sabe todo y ya puede ir a enseñar, sino que discípulo es aquel que constantemente reconoce en su corazón que aún le falta. Yo necesito seguir aprendiendo, tiene 70 años, 80 años y necesita seguir aprendiendo. Y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque reconocemos de que Dios es tan eterno y nosotros somos tan limitados. Casi nadie llega a los 100 años hoy en día, ¿no? Y Dios sigue estando presente desde que fundó la tierra y seguirá después de que nosotros nos vayamos. Nunca dejará desamparada su creación, ni siquiera cuando Cristo venga, ¿no? Él seguirá moviéndose porque el Espíritu Santo, la omnipresencia, estará presente incluso cuando el anticristo esté aquí. Solo que hay que leer bien la Biblia, ¿no? Bien. Entonces, esa diferencia. Entonces, mi primera pregunta para nosotros hoy domingo, esta mañana es: ¿soy parte de los seguidores de Jesús o soy parte de los discípulos de Jesús? Un seguidor es aquel que espera en la casa afuera. Estoy esperando qué publica el maestro para darle like, para compartir. Pero el discípulo es aquel que está en la casa, sentado con él, comiendo lo mismo que come el maestro y diciendo: esto está buenísimo, ¿no? Entonces la pregunta es esa: ¿dónde me encuentro yo hoy en día? ¿Me encuentro afuera esperando alguna noticia nueva para postear, no? ¿O es que estoy sentado en la mesa con el Señor, constantemente alimentándome, constantemente no echando la culpa a nadie de los errores que puedo llegar a cometer o X cosa que sucede en mi vida, sino que los enfrento porque estoy al lado del Maestro, y aunque venga una tempestad y pareciese que Dios no está, estoy tranquilo porque en realidad está, solo que está descansando? Y como soy un discípulo crecido, un discípulo que ha aprendido, no es necesario ir a buscar al maestro para despertarlo, porque crecí. Entonces vemos esa diferencia, ¿no?, entre seguidores y discípulos, ¿no? Bien.
Versículo 30, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, ¿no? Dice, 2 ciegos. En otras citas, incluso creo que la misma historia se repite en Marcos y en Lucas, habla de un ciego, otros hablan de unos cuantos ciegos más, no importa cuántos ciegos eran, dan el mismo mensaje. Tal vez algunos escritores simplemente tasan a uno porque fue el uno que conversó directamente con Jesús, o tal vez 2 porque los 2 fueron los únicos agradecidos. Eso no va a afectar mucho en el principio que se quiere compartir. La idea es que nosotros nos centremos en esto, de que habían 2 ciegos sentados en el camino. Ayer yo les compartía a los chicos y les decía que la postura en la que estaban los ciegos era una postura de esperar de otro, y estaban en el camino. Y Jericó era una ruta, era como la Oroya, ¿no? Por donde pasaban muchas personas para poder ir de un lugar a otro. Entonces había mucho intercambio de economía, ¿no? Comercio, cultura, religión. De seguro los viajeros pasaban por ahí conversando y contando las experiencias que hayan tenido, ya sea que vengan de allá para acá o de para acá para allá, ¿no? Entonces tenían sus experiencias, y lo único que podían hacer los ciegos era estar sentados y escuchar lo que los viajeros decían, ¿no? No había un futuro para los ciegos. El ciego no podía aspirar a ser un soldado romano, o no podía aspirar formar parte, muchas gracias hermana, no podía aspirar ser un médico. Como un ciego podía aplicar una cirugía si no veía? Los romanos lo que hacían cuando un hijo nacía lisiado era dejarlo en el camino para que las bestias los devoren, o algún carro o algún caballo pase por ellos y los termine matando, ¿no? Es incluso de este principio es que los nazis adquieren esa idea, ¿no? De la raza superior, ¿no? De crear una raza distinta, etcétera, etcétera, ¿no? Y pareciese que nuestro corazón humano se ha hecho piedra. Y me encanta porque la Biblia siempre tiene un versículo para cada estado del ser humano, ¿no? Cuando nos dice, no endurezcamos nuestro corazón. Al endurecerlo, dejamos de ver la necesidad de nuestro prójimo. Los ciegos estaban en el camino, no había otro lugar para el ciego. Si tú querías encontrar un ciego, te ibas al camino a buscar, porque ahí siempre iban a haber ciegos, leprosos, cojos, que estaban siempre con el brazo estirado esperando que alguien se rompa por dentro para poder extenderle tal vez alguna moneda, tal vez darle algún alimento o X cosa, ¿no? Entonces vemos que los ciegos estaban en un lugar donde se acostumbraba siempre. Les digo una vez más, el camino en el cual ellos se encontraban era el camino donde transitaban comerciantes, viajeros, turistas, y siempre había economía para ellos, a pesar de que no trabajaban, ¿no? Bien. Al oír que pasaba Jesús, gritaron. Esto a mí me gusta, ¿saben por qué? Porque nadie fue a predicarles. No hubo una campaña donde los llevaron a los ciegos. No es que se publicó en Facebook, Jesús va a pasar por tu casa, atiéndelo, sal a recibirlo, o qué quieres ofrecer, o qué quieres dar, sino que los ciegos escucharon de Jesús simplemente por la gente que pasaba, la gente que iba por el camino, gente que posiblemente eran creyentes como también no eran creyentes. Había personas como hoy en día que les gusta estar siguiendo a todo el mundo, son los universalistas, ¿no? Que creían en todos los dioses, ¿no? Que creían que todo es Dios. Iban hablando, ¿no? En esta oportunidad hemos conocido a un tal Jesús que hace milagros, nos dio de comer hoy. Son buenas sus enseñanzas, pero tenemos que partir. Iban por el viaje hablando y conversando, y los ciegos estaban en el camino escuchando de un tal Jesús. Bien, dice que escucharon, oyeron de que este hombre llamado Jesús estaba pasando o iba a pasar cerca de su camino, del camino en el cual ellos se encontraban, de la rutina que ellos llevaban, del afán que ellos tenían normalmente, ¿no?
Y la respuesta a esto es un grito: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, ten misericordia de nosotros. ¿No? Esta palabra Señor reconoce los ciegos, aunque no pudieron ver nunca un milagro de Jesús, reconocen que este Jesús no era cualquier otro. No era tal vez como el César, no era tal vez como el anciano de la comunidad, pero era un Señor distinto. Era alguien que estaba por encima de las cosas naturales. Decirle Señor a alguien en el tiempo de la Biblia, de Jesús, era peligroso, porque al único que se le podía decir Señor era al César. A nadie más se le podía decir Señor. Incluso se dice que Pablo fue asesinado por esa misma razón, por predicar del Señor Jesús, por querer implantar otra ideología diferente a la del César, por querer sustituir, ¿no?, ese lugar del semidios César, ¿no? Pero los ciegos no tenían nada que perder, ya no miraban. La Biblia no dice si tenían 15, 20, 30, 50, 60 años. Habían vivido toda su vida yendo al camino, esperando a que alguien les lanzara algo, les aventara algo, les compartiera algo. Toda su vida yendo al camino o siendo llevados por ahí. Tal vez no podían tampoco y alguien tenía que asistirlos. Tenían que depender de otras personas. ¿Es cómodo depender de otras personas? ¿Es cómodo estar esperando a que alguien nos dé algo? ¿No? Pero ellos ya se habían acostumbrado a eso, porque era su condición. Una condición de va a haber alguien que va a tener misericordia de mí, ¿no? Escuchaban a alguien que pasaba y inmediatamente había un movimiento por ahí y ellos pensaban que era una persona y de inmediato estiraban los brazos para que alguien se digne a compartir con ellos. ¿Alguien quisiera estar en el lugar de los ciegos? Sin sueños, sin proyección, sin ni siquiera tener negocio. No podían abrir un negocio. Le daban una moneda y se estaba falsa. Decían, no, me estoy llevando uno, y se llevaban 5. Qué incómodo, ¿verdad? No podían hacer nada los ciegos, más que respirar, hacer lo que los seres humanos hacemos. Y quién sabe si los asaltaban en el camino también, al ver que la gente los apoyaba mucho, ladrones en el camino, y les arrebataban lo que podían adquirir, lo poco que les podían dar. Vieron esa condición de los dos ciegos, ¿no? Difícil de estar en ese lugar. Pero ellos dicen, Señor, tú eres el único, Hijo de David. Esta expresión, Hijo de David, también me hace saber que los ciegos tal vez eran judíos, ¿no? Tal vez en algún momento nunca leyeron la Torá, nunca leyeron la ley de Moisés, pero en ese tiempo era común que los pequeños en casa reciten hasta los 14, 15 años aproximadamente, reciten de memoria la Torá. Y de seguro un niño, ¿no? Como cuando cantan la bacalola, todo el día te tienen hinchando con la bacalola, ¿no? Cuando van a la tienda, van al colegio. Y de seguro un niño por ahí pasaba y recitaba la ley de Moisés. A tal punto que llegaron a entender quién era el que iba a devenir, el Mesías, del linaje de David, ¿no? El que venía a liberarlos, a sanarlos, a restaurarlos. Una promesa que literal los ciegos no iban a ver, ¿no? No iban a poder ni siquiera vivir, experimentar en su propia vida, en su propia carne, ¿no? Pero al haber escuchado tantas anécdotas en el camino por el cual ellos estaban siempre expuestos, reconocen que el Jesús del cual hablaban los viajeros no era cualquiera. No era un Jesús más de la época, sino que era alguien especial. Realmente era el Mesías, realmente era hijo de David, del linaje del rey. Y realmente en su corazón nació esa esperanza de decir, ojalá aquel que solo está en ciudades en algún momento pase por mi camino, pase por mi lugar
para que yo también pueda ser alimentado, para que yo también pueda beber del agua que Él ofrece, para que yo también pueda vivir esa experiencia de sanidad. Y cuando escuchan que Jesús va a pasar, no lo piensan 2, 3 veces, sino que de inmediato dice, gritan. Al menos en mi Biblia dice eso, versículo 30, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Mesías, Salvador, ten compasión de nosotros. Mira nuestra situación, les estaba diciendo. Mira todo el tiempo que hemos vivido de la misma manera. Cámbialo, Señor. Compasión. En otro capítulo, la Biblia habla de un Jesús que ve a la multitud dispersas como ovejas sin pastor. ¿Y qué cosa tuvo? Compasión. En otra versión traducen esta palabra como que le dolió en las entrañas, en lo más profundo de su ser. Y cuando algo nos duele a tal punto, somos obligados a poder tomar una decisión para cambiar ese dolor. ¿Qué hizo Jesús con la multitud? Tuvo compasión, los alimentó, oró por ellos, sanó a sus enfermos. Él quería irse a descansar, pero la gente lo seguía y dijo, bueno, no puedo ir a descansar, tengo que atenderlos. Y los ciegos gritaban, ten compasión. Así como tuviste compasión de la multitud, ahora ten compasión de solo 2 ciegos. Y esto me hace pensar en aquellos, justo con Leder hablábamos hace menos de un mes, ¿cuántos predicadores nos han negado venir a la iglesia porque nuestra iglesia no es grande? ¿Seremos ejemplo como Jesús? ¿Solo queremos masas? Al menos en el Instituto Bíblico nos enseñaban, nos decían, al menos porque uno se convierta, valió la pena todo el viaje. Valió la pena todo el apretón, valió la pena toda la experiencia, aunque sea para que uno solo conozca a Jesús. El que había tenido compasión por miles, 5,000, 7,000, hoy se dolía solo por 2. Solo por 2 que estaban cansados de su situación. Solo por 2 que decidieron no dejar pasar por alto al maestro y decir, Señor, sé que tienes muchas cosas en tu agenda. Sé que tienes que ir incluso a morir por los pecadores. Pero mientras vas, ora por mí. Cambia mi situación. Ten compasión de mi vida. Y mira lo que hacemos los cristianos, A ver si nos sentimos identificados. Versículo 31. La multitud los reprendía para que se callaran. Pero ellos gritaban con muchas más fuerza, con más ímpetu. Cuando la gente los callaba era como si echaran más leña al fuego para que ellos sigan encendidos y gritaran. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado, hemos bajado los brazos, hemos dicho, bueno, la hermana no quiere que esté ahí, el hermano no quiere que esté ahí, ya está, me voy a ir. Que otro esté ahí. ¿Para qué voy a estar rogando? ¿No? Esto es parte de la comunidad de fe. Pablo recomendaba no dejar de congregarnos porque es importante amarnos, incluso con las personas que no nos aceptan. Incluso con las personas que tal vez no piensan tan bueno de nosotros. Por eso está bueno no dejar de congregar, porque no vamos a encontrar una iglesia perfecta, ni siquiera virtualmente. Esperamos tener una iglesia perfecta de manera virtual, se nos va el internet, no hay iglesia. No hay iglesia perfecta. La iglesia es así. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y la Biblia dice, no, cuidadito de separar el trigo de la cizaña, que tu afán puede ser bueno, tú puedes tener la intención muy buena de hacer a un lado la cizaña, pero en ese proceso puedes lastimar al trigo. En ese proceso podemos lastimar a los que tal vez sí quieren, ¿no? Entonces
Entonces vemos esta confrontación, ¿no? Esta situación que está pasando en el camino. Y hermanos, porque eran parte de la multitud, empiezan a callar a los ciegos, ¿no? Ustedes ya está, ya fueron, ya no tienen más plan en sus vidas. Déjense morir y dejamos que los ministerios de nuestros hermanos mueran. Y nunca les hemos preguntado, ¿cuánto tiempo vienes luchando con esto? ¿No? ¿Cuánto tiempo tienes en el camino sin dar un paso? En todo este tiempo, en el proceso, el dinero que te extendieron cambió tu situación. Porque los ciegos no estaban pidiéndole dinero a Jesús. Porque por más de que Jesús, como les decía ayer, les hubiese dado un lingote de oro a cada uno, eso no iba a cambiar la situación de los ciegos. Iban a seguir siendo ciegos, ricos pero ciegos. ¿Y qué es un rico ciego? Nada. No se puede ir a Cancún a ver las playas porque no las puede ver. No se puede ir a Egipto a ver las pirámides porque no las puede ver. No se puede ir a un lindo hotel porque para él va a ser oscuro, desconocido, no tan cómodo, tan incierto. Y si me asaltan y si me engañan, no se podía. Y lo único que ellos piden a Jesús es: ten compasión. Que lo que sientes en tu corazón te obligue a hacer algo por mí, a tal punto de que cambie mi situación. Los ciegos estaban cansados de recibir dinero, limosnas, tal vez más, menos, pero estaban cansados porque iban a morir siendo ciegos, iban a morir estando en el mismo lugar de siempre, iban a morir sin dejarle nada a nadie. No podían decir: esto es mío. Tal vez hoy podemos decir: bueno, esta casita, este carrito, o este negocio, aunque adeudado hasta el cuello, pero este negocio es mío. Pero el ciego, ¿qué podía decir? Ni siquiera el lugar del camino en el que ocupaba era suyo. Porque si llegaban tarde y otros llegaban, los ciegos se quedaban sin poder recaudar ese día. Entonces vemos la condición, ¿no? Más o menos les intento mostrar la situación en la que se encontraban los ciegos. Y a pesar de que la multitud los reprende, ¿no? Los intentan callar, ¿no? Para que no gritaran más, no estorbaran más al plan de Dios, ¿no? Al propósito de Dios. Tan fariseo esa expresión. Los ciegos insisten y dicen: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ten compasión, Señor. Es más, ni siquiera se gastan peleando con la multitud, sino que insisten con el maestro de decir: Señor, la multitud solo está siguiendo al hombre. No entendieron el mensaje. 3 años, 3 años caminando con Jesús y no habían entendido el mensaje, el evangelio. ¿Qué nos asegura que 40, que 20, que 30 años en el evangelio nos haga pensar que hemos entendido el mensaje? Si hoy creemos por fe y en ese tiempo creían viendo, ¿no? ¿Qué nos hace pensar hoy en día que el tiempo que llevamos en el evangelio es suficiente para poder decir: yo sé el mensaje del Señor, yo conozco el propósito de Jesús, yo vivo por la causa del maestro? ¿No? La multitud reveló su condición espiritual, una condición egoísta, una condición: no importa la necesidad de mi prójimo, solo importa mi necesidad. Que venga el pastor a orar por mí, que venga solamente a mi casa, ¿no? Muy egoísta esa forma de pensar de la multitud. Pero me encantan los ciegos porque no se limitaron por eso, sino que al contrario, se subieron sobre la multitud y dijeron: cállense ustedes, yo quiero que el maestro cambie mi situación. No quiero que pase porque puede que no haya otra oportunidad. Como algunos que se les predica y dice: bueno, todavía no. ¿Y si el maestro nunca más vuelve a pasar por tu casa, por tu camino, por tu vida? Y cuando morimos, llegamos a la presencia de Dios y le decimos: bueno, Señor, es que todavía no estaba listo. ¿Cuál será nuestra excusa con Él? Pues no, ya, bueno, será directo con Él.
Aprovechemos ese momento, cada momento, de poder decir: Señor, llevo 30 años en el Evangelio, soy hijo de pastor, tengo 27 años escuchando el mismo discurso, leyendo el mismo libro, pero siempre hay algo nuevo que rescatar. No quiero asegurarme solamente porque mi papá es el pastor y bueno, ya tengo la salvación comprada, ¿no? No hay forma, no hay manera, no hay purgatorio, no hay indulgencias que comprar. O es que gritamos para que el Señor pase por nosotros, nos vea, o nos dejamos pisar por la multitud. Eso incluso me hace pensar cuántos estamos siguiendo a hombres, ¿no? Está de moda X predicador, vamos atrás, con nuestro cartelito. Llegó fulano de tal, se va, no duró ni 2 meses, ya dejaron de escuchar a Paul Wilbur. Ni 2 meses, sin ofender a nadie, obvio. ¿Y ahora a quién escuchamos? Ya no viene más nadie, ni Cristín de Clario se dignó a venir a Huancayo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿No? ¿Cuál es la condición de nuestro corazón? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Qué nos mueve? ¿No? ¿Qué es el fuego en nosotros, en nuestro corazón? ¿Qué mantiene que nuestra vida esté en funcionamiento, en movimiento? ¿Qué nos mantiene a flote? ¿Qué hoy podríamos decir que si es que aunque no estén los pastores, aunque no estén los líderes, yo voy a seguir asistiendo a la congregación? ¿No? Cuando empezábamos, mi papá en el año 2000, a mitad de año, y yo era pequeño, habré tenido ¿cuántos? 5 años, 4 y medio por ahí, 5, 4. Y yo escuchaba, ¿no? A mis padres hablaban de fulano, de sultano, que sucedía en la iglesia, nos pasó en la iglesia, fracciones de la iglesia, división dentro de la iglesia, se abrían iglesias dentro de la misma iglesia. Y yo decía, cuando era pequeño decía, ¿y dónde está Dios? Decía, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? Decía. ¿A qué punto hemos llegado, no? Seguimos repitiendo lo mismo que pasó en el año 300, en el año 400, cuando no les gustaba lo que hacía la iglesia y bueno, salía un curita y decía, bueno, vamos a hacer una iglesia a nuestra manera, y el curita creaba una nueva doctrina, una nueva iglesia, y así surgen los anglicanos, así surgen los católicos, así surgen los presbiterianos, y nos vamos amoldando. Porque no me gusta fulano, no me gusta sultano, este está más cómodo, no me exige tanto. Y Dios es como que está en el cielo viendo, mandé a mi hijo a morir por todos para la unidad, y estos tipos se afanaron en dividir todo, en complicarla todo, en hacer del evangelio una lista de leyes en vez de hacer un estilo de vida al cual podamos reflejar a Jesucristo todos los días en nuestro vivir. Tengo una profesora que siempre dice esto: donde está el hombre, siempre hay lío. Hombre, tanto varón como mujer, ¿no? Siempre hay lío, siempre hay problemas. Pero Pablo recomienda y dice, no dejen de congregarse, ¿no? Porque en esos problemas es donde necesitamos ver a Jesús, o al menos en comunidad, pedir guía a Jesús, a Dios, al Señor, de poder ser humildes y decir, Señor, ayúdanos, enséñanos. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo remendamos las heridas de nuestros hermanos si tal vez con un acto los hemos ofendido? Ayúdanos, Señor. Enséñanos a ser humildes, a poder bajarnos y a poder pedir perdón, a aprender a pedir perdón, ¿no? No es suficiente un mensajito de WhatsApp, che, perdóname porque no te vi mal, ¿no? Una llamadita, no. Necesitamos el contacto, ver las caras, abrazarnos, si es posible orar en ese momento. Somos seres humanos que necesitamos del contacto. Necesitamos estar relacionados aún más. Y los ciegos dicen, Señor, pasa por mi casa, pasa por mi camino. No pases por alto, Señor, sino que mira mi condición. ¿Cuántos años estoy viviendo de la misma manera? Y solo tú puedes cambiar. Esa es en otras palabras, lo que los ciegos estaban diciendo. Solo tú
tienes el poder para cambiar mi situación. No es el dinero, no es los proyectos para ciegos, no es el sistema lo que nos va a cambiar, sino es simplemente un contacto con Jesús. Pero un contacto sincero, un contacto donde verdaderamente estamos cara a cara con Él, y dejamos que ese encuentro nos inunde a tal punto de que podamos avanzar en el camino con Él, y cuando veamos para atrás digamos: ¡wow! ¿Cuánto he cambiado? ¿Cuánto mi vida ha sido transformada por el poder de Jesús? Pero no tiene sentido encontrarnos con Jesús, cargarlo como una estampita, como un amuleto, y luego ver al pasado y seguir siendo lo mismo que fuimos. Perdimos todo ese tiempo. Nos hubiésemos quedado ahí, en el camino, extendiendo los brazos para que alguien más tenga misericordia de nosotros. Y Jesús, en el versículo 32 dice: y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieren de mí? ¿Y cuántas veces Jesús nos ha pedido eso? Iglesia, ¿qué quieres que haga en tu tiempo? ¿Qué buscas de mí? ¿No? Cada uno de nosotros va a tener una distinta petición dependiendo a las prioridades que tengamos. Y los ciegos responden: Señor, que sean abiertos nuestros ojos, que podamos recuperar la vista, que podamos experimentar algo que nunca hemos experimentado. Lo que los ciegos estaban pidiéndole a Jesús era algo que nunca habían vivido. ¿Alguna vez ustedes en sus negocios han tenido muchos clientes? Como también han tenido pocos, ¿verdad? Y a veces pareciese como si fuese una montaña rusa. A veces estamos felices, a veces con Leder nos alegramos. Uy, este mes ha sido buenísimo, han venido bastantes personas. Y al siguiente mes estamos afuera, como los que llaman para lavar carros, ¿no? Así, pasen, aquí es. Y no hay nadie que entre. Mi mamá me pregunta: ¿hoy han vendido? Nada más, 2,50 soles. Hay altos y bajos, son cosas que experimentamos. De seguro los ciegos habrán recibido en algún momento mucho, habrán recibido poco. Pero lo que los ciegos estaban pidiendo era algo que nunca habían vivido. Habían experimentado la abundancia, habían experimentado la escasez, pero nunca habían visto. La gente les contaba: che, ¿cómo es el atardecer? Uf, es hermoso. Y más cuando ves las pirámides ahí, cómo el sol se va metiendo. Bacán, bonito. Pero ellos no podían verlo. Y lo que piden a Jesús es: queremos vivir algo que nunca hemos vivido. ¿Sabes qué es eso? Evangelio. Algo que no podemos vivir sin Jesús. No hay forma de vivir libre si Jesús no nos liberta. No hay forma de tener vida eterna si el dueño de la vida no nos la da. No hay forma de que las cadenas se rompan si el que murió para que aquello suceda no está con nosotros. Todo lo demás es simplemente humo, que cuando pasa el viento se lleva. Pero cuando Jesús está en nosotros, aunque la tempestad esté fuerte, Él sigue. La promesa sigue vigente de que en algún momento va a venir a llevar a su iglesia, sigue vigente. El otro día miraba en la plaza, en el parque de Tupac, un cartelito que incluso se pasó acá en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿no? Que la Madre Celestial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ponían un círculo acá grande, creo que decía Dios. A Jesús lo habían mandado en un circulito chiquitito, ¿no? Básicamente ni se ve, un lunar era Dios, Jesús. En el medio grandote, Madre Celestial, creo que decía, una flecha y que les llevaba al paraíso, ¿no? Y yo decía, la Madre Celestial, si es que existe, no murió por mí.
no llevó mis pecados, no rompió mis cadenas, no restauró mi vida, no me va a hacer vivir una experiencia nueva porque es un cuento más. Es más, es una mala lectura de la Biblia, una mala hermenéutica. Justo esto hablábamos con los hermanos del discipulado de los días lunes. ¿Cuánto nos hemos desviado por no leer bien, por no estudiar, por solamente leer por arriba? ¿No? Por eso es importante que se conecten a los discipulados los días jueves, ahora que están todos los jueves, para que podamos aprender y saber y dar respuesta a esto. Solo Jesús murió por nosotros, ni siquiera el Buda. Nadie, no hay, como dice Redimidos, no hay otro que haya muerto y al tercer día haya dejado la tumba vacía. No hay. No hay otro que haya marcado la historia a tal punto de que después de él se diga después de Cristo y antes de él se diga antes de Cristo. No hay otro. ¿Vieron el Jesús que tenemos? Y a veces pasa por nuestro camino y le pedimos cosas que ya hemos experimentado sabiendo que tienen fecha de vencimiento. Pero los ciegos se desafían a sí mismos y dicen, ¿qué pedimos? Que cambie nuestra situación, que tenga misericordia de nosotros, que podamos vivir algo que nunca hemos vivido. Que si estamos cansados de tener un hogar destruido, bueno, que ahora podamos experimentar un hogar restaurado, algo que nunca hemos experimentado. Que cuando discutamos, que siempre estén los platos volando y los hijos de espectadores, pues que ahora vivamos en el momento de la discusión unos brazos estirados para poder orar y que todo se restaure. Eso pedían los ciegos, algo que nunca habían vivido, algo que los viajeros, por más de que pasen muchos, no iban a poder describirlo, porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, es una relación personal, es Él en nosotros, es Él escribiendo la historia de cada uno de nosotros. Y los ciegos dijeron, Señor, queremos recobrar la vista, queremos vivir algo que nunca hemos vivido. Y el versículo 34, Jesús se compadeció de ellos. Jesús se dolió en lo profundo de su ser, ¿no? Como les decía en otra versión, dice en sus entrañas, ¿no? Haciendo imagen de que en lo más profundo de él, y tocó sus ojos. Había una multitud grande viendo lo que estaba sucediendo con estos ciegos. Jesús detiene el camino no porque pasaba el César, no porque pasaba Pilato o Herodes, no. Detiene su camino porque estaban dos necesitados. Algo así como el buen samaritano, ¿verdad? Dándole una lección a los sacerdotes que llegaban tarde y tenían que empezar porque si no la pastora les riñe porque llegan tarde. Algo así como los levitas que tenían que llegar a la hora porque si no iban a estar reventándoles el celular porque no había quien abra la puerta. Pero Jesús dice, voy a detener mi camino para ayudar a estos dos necesitados, porque veo que la multitud no es capaz de detenerse. Ninguno, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Judas ni siquiera para decir, bueno, como él decía, ¿no? Para darle a los pobres. Ni siquiera Judas detiene su camino para poder ayudar a los ciegos. Solamente Jesús. Y este encuentro dice, detiene el camino y extiende sus manos y toca sus ojos. Jesús no hizo un espectáculo. No dijo, bueno, ahora saquen todo su celular, vamos a transmitir lo que va a suceder en este lugar para que más personas sigan a mi reino. No hizo eso. Era una conversación con ellos. La multitud quedó en sus asuntos, en sus dramas, en sus situaciones, y él simplemente, uno a uno, cara a cara. ¿Qué necesitas? Bueno, ¿quieres recobrar la vista? Me duele verte así. Recibe lo que quieres. Al instante, recobraron la vista y los siguieron. Al instante. Nunca más se supo de los ciegos, ya que nunca les pusieron nombre.
Eran unos anónimos. Pero el nivel de gratitud que hubiese tenido una persona que nunca ha visto y que ahora puede experimentar algo que nunca ha podido vivir. ¿Cómo vive ahora? ¿No? Dando pasos nuevos, experiencias nuevas. Sus familiares que los llevaban incluso, ¿no?, hasta el camino, y que se dan la sorpresa de que cuando van a buscar a los ciegos no los encuentran. Está vacío el lugar. Cuando regresan a casa, el ciego está preparándose un chaufa para la cena ahí, ¿no? ¿Qué pasó?, le dice su familiar, su hermano, su padre, el quien sea. ¿Qué te pasó? Me encontré con Jesús. Es real. ¿Cómo es real Jesús? Y bueno, mírame, puedo ver, puedo vivir algo que nunca experimenté. Palpa lo que Jesús hace, toca lo que Jesús hace, mira lo que Jesús hace. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero leer esto ya para poder terminar. Hombres que también se encontraron con Jesús y que sus vidas fueron transformadas. Pedro y Andrés, al escuchar la invitación de Jesús, de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Esto está en el capítulo 4:20, ¿no? De inmediato dejaron sus asuntos y dijeron: este Mesías me está dando la oportunidad de que nadie me está dando más. Pedro y Andrés eran unos desterrados, no desterrados, pero eran unos que no tenían futuro, simplemente iban a ser pescadores. Pescadores daba dinero, pero no podían nunca tener una voz de influencia en el pueblo. Los que tenían una voz de influencia en el pueblo era el Sanedrín, la comunidad de los judíos, los ancianos y todo ese tipo de personas, pero que ellos habían sido rechazados de ese grupo. Pero un maestro llega a la orilla y les llama: Pedro, Andrés, síganme, vengan conmigo. Se encontraron con Jesús y Pedro nunca más volvió a ser el mismo, ¿verdad? Nunca más volvió después de que Jesús se fue al cielo, que asciende al cielo, nunca más volvió a tirar las redes al mar o al río, donde sea. Nunca más. Y hoy podemos leer escritos de Pedro, ¿no? Jacobo y Juan, al ser llamados, enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Dejaron todo por seguir a Jesús y lo siguieron. Jacobo y Juan fueron parte de los ancianos que posteriormente fundaron la iglesia, ¿no? La primera iglesia. Los ancianos. A Mateo le dijo: sígueme, y él se levantó y le dijo. ¿Quién era Mateo? A ver si alguno se acuerda. Un cobrador de impuestos. Él era un traidor porque estaba trabajando para los romanos. Verlo a él era dar mi impuesto y tirárselo, porque era un traidor. Era judío, pero se hizo, ¿no?, como los romanos. Pero al traidor Jesús fue a buscarlo. A Bartimeo le dijo: tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Por haber sanado endemoniados, lunáticos y paralíticos, le siguieron grandes multitudes. Pero en el camino los ciegos tuvieron que escuchar un discurso. Para poder terminar, yo quiero preguntarles a ustedes: ¿qué dicen las personas de cada uno de nosotros? Pueden decir que somos pacientes, pueden decir que extendemos el brazo para dar amor, pueden decir que nos sentamos y que cuando conversamos con alguien podemos orar por la persona
O al menos pueden decir que detenemos nuestro camino para poder ayudar al necesitado. ¿Puede alguien decir eso de nosotros? Que no sea alguien que viva con nosotros, ¿no? Alguien de afuera. Ese es el desafío para la iglesia. Cuando habla la palabra de Dios de la manifestación de sus hijos, no está hablando del hablar en lenguas en las calles, no. Está hablando de que nosotros manifestemos a Jesús en donde vayamos. Mostremos a Jesús en el camino. Cuando dice vayan y hagan discípulos, esa palabra en griego quiere decir mientras vivan, hagan discípulos. No quiere decir que dejes tu negocio, no quiere decir que dejes tu familia, no. Mientras estás viviendo, haz discípulos. Mientras eres hijo, haz discípulos. Mientras eres padre, haz discípulos. Mientras eres hermano, tío, lo que te consideres, haz discípulos. Haz seguidores de Jesús. Y entonces vendrá el fin y podremos estar con Él. Y ascenderemos a la Nueva Jerusalén. No es que veremos a la Nueva Jerusalén, como dicen aquellos fantochitos. Vamos a ponernos en pie. La Nueva Jerusalén no es una persona, es el nombre que se le da a la nueva tierra y a los cielos nuevos. Si quieren conocer un poco más, inscríbanse al discipulado, hermanos, para que puedan aprender. Vamos a orar y que el Señor pueda ayudarnos. A mí me falta muchísimo, nos falta muchísimo para poder reflejar a Jesús. Hay momentos en los que nos tocan la herida y mostramos todo lo contrario de Jesús, ¿no? El antónimo. Que digamos, Señor, sigue trabajando en mi vida. Quiero detener mi camino para poder ayudar la vida de otros. Aunque yo también tenga afanes. Mira que Pablo tenía sus asuntos, tenía sus necesidades también, pero a pesar de eso, él se detenía en cada camino para poder ayudar a las distintas iglesias que se encontraban en ese mundo conocido en ese entonces, ¿no? Entonces el desafío es ese: vivir reflejando a Jesús. Vivir y que alguien nos grite: Otoniel, pasa por mi casa, ven. Hermano José Luis, ven, pasa por mi casa, quiero que vengas. Hermano X, ven, cena conmigo, ora conmigo, comparte conmigo. Gracias Jesús, gracias Dios, gracias Padre, porque siempre hay algo nuevo que aprender, Señor. Gracias, amado Jesucristo, porque tú has muerto en la cruz. Tu palabra dice que derramaste hasta lo último de tu sangre, que cuando te atravesaron con la lanza ya no había más nada que salir, sino que desprendiste agua, Señor. Y cada gota cayó por amor por nosotros, Señor, para que hoy nosotros podamos decir: no hay más obstáculo, no hay otro mediador más que tú, Jesús. Señor, queremos reflejarte todos los días. Queremos vivir un evangelio que nos ponga contra las cuerdas, en que decidir si continuamos con nuestro camino o ayudamos a la persona que está necesitada, amado Padre. Ayúdanos, oh Dios, a poder sentir lo que tú sientes, a poder ver como tú ves, Señor. Queremos, amado Padre Santo, que tu visión pueda ser también la nuestra, que podamos proyectarnos, que podamos tener sueños, anhelos para nuestra ciudad, para nuestra familia, Señor. Y que en comunidad de fe, como familia de fe que somos, podamos confiar el uno con el otro, amado Padre. Podamos orar entre nosotros y hacer la carga de mi hermano como mi carga también, Señor. A pesar de que con lo que yo tengo no puedo, pero sé que puedo apoyarme en los brazos de mis hermanos. Señor, ayúdanos a entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a que esa voz del cielo se pueda golpear nuestro corazón, Señor. Que hoy no sea un mensaje más, que hoy no sea una apertura más de la Biblia y luego cuando salimos no nos acordamos más de lo que hablamos, sino que hoy pueda ser un momento, amado Dios, donde tú nos desafías, nos das nuevos retos, nos exiges nuevas cosas. Queremos seguir creciendo, amado Padre.
Si conocemos algún familiar que tiene el hogar destruido, Señor, que podamos ayudarlo a restaurar. Si conocemos algún amigo, hermano que tiene hijos que están en adicciones, que podamos, Señor, orar por ellos. Que no nos cansemos de orar por nuestro prójimo. Que no nos cansemos, Señor, de poder bendecir a nuestro hermano. Oh, maravilloso, Señor, eres tú. No hay nadie como tú, Señor. Ahí donde tú estás, con tus propias palabras, dile: Señor, ayúdame. Quiero reflejarte cada día más a ti. Quiero ser más como tú, Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada que me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Díselo, digno. Digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Que hoy podamos decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi situación, mira mi condición, mira lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Necesito de tu toque, necesito de un encuentro contigo, Señor Jesús. No quiero seguir viviendo de la misma manera. Quiero vivir algo nuevo en ti, nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevas situaciones, nuevas respuestas, Señor. Hijo de David, no pases por alto por mi camino. Detén tu camino para tocar mi vida. Detén tu camino para llenarme de tu presencia. Solo me inclino delante de ti, Señor. Dile una vez más: digno. Tú eres digno, Jesús. Solo Tú eres digno eternamente, eternamente, digno, impresionante, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. sí, Jesús. Que nuestra vida siempre esté humillada a tus pies, amado Padre. Que nuestra vida siempre reconozca que tú eres el Señor. Que no hay nadie como tú, Jesús. Que nadie puede desplazarte del trono. Tú eres
nosotros hoy tengamos libertad de poder acercarnos al altar y poder ver los cielos abiertos, amado Padre, y ver cómo este lugar es el estrado de tus pies, Señor. Gracias. Gracias, amado Padre. Gracias, Jesús, porque tú siempre nos llevas de desafío en desafíos y nunca nos has dejado solos, Señor. Gracias, maravilloso Padre. Levantamos nuestras manos para poder glorificar a nuestro Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor ahí donde tú estás. Y a su nombre. Gracias, Padre Santo, gracias, Jesús. Te rogamos, oh Dios, que estas ofrendas que hemos recaudado, amado Padre, puedan cumplir con el objetivo de poder sostener a nuestros misioneros que se encuentran en distintas partes, en Ecuador, en Corea, amado Dios, también en Turquía, amado Padre. Te rogamos, oh Padre, que seas tú, Señor, multiplicándolas, amado Dios, para que ellos puedan seguir sosteniendo el ministerio en el lugar de su llamado, amado Padre. Gracias, Rey de Gloria. Amado Dios, por mis hermanos también que el día de hoy se acercaron a la casa, que seas tú guardando su camino, que seas tú multiplicando también en ellos sus negocios, todo lo que ellos emprendan, amado Padre, que siempre tengan buenas noticias, amado Dios, amado Jesucristo, guárdalos en el camino, ya sea que regresan a casa o van a algún lugar, Señor, que seas tú con ellos, amado Padre, guardándolos y librándolos de todo aquello que el enemigo quiere frustrar en nosotros, amado Padre. Y levantamos nuestras manos para poder agradecerte a ti, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me los bendiga, amados hermanos. Un fuerte abrazo. En tu amor empezó a vivir, porque esta esperanza es para mí. Yo creo en ti, me asombras. Tu gracia me lleva a nuevas costas. La vida tan llena que tú me das, a mi corazón hace palpitar. No hay nadie más, conmigo estás. Escogí yo mirarte y no ver atrás. Nada como tu amor, que brilla como el sol. Tengo confianza hoy, y aquí estoy con todos mis sueños y mis anhelos. Eres mi dueño, me das aliento. Camino en tu libertad, contigo llegaré a alcanzar todos mis sueños y mis anhelos. Eres mi dueño, me das aliento. Camino en tu libertad, por siempre vivo.